Amén, hermanos. El tema que con la ayuda del Señor vamos a predicar en esta mañana lleva por título La mejor parte. La mejor parte. ¿A quién le gusta tomar siempre la mejor parte? A cualquiera de nosotros, ¿verdad? Le va a tocar, va a querer siempre elegir la mejor parte. No creo que exista alguien que le puedan decir, ¿cuál parte tú quieres? Te damos la mejor, y que diga, no, yo no quiero la mejor, dame una ahí regular. No, siempre va a querer la mejor parte. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al mercado, al supermercado, y vamos al área de los vegetales, siempre estamos seleccionando a ver cuál de los tomates es el más hermoso, el más frondoso, el que reúne las mejores condiciones. Nadie va a tomar un tomate medio podrido, medio dañado. Siempre va a buscar elegir entre lo mejor que se encuentra en aquel lugar. Sería muy desatinado querer elegir lo peor para ayudar a los dueños del supermercado para que los productos no se le pierdan, ¿verdad? Y que vamos a tomar lo que se le está dañando al dueño del supermercado para que él no pierda tanto dinero. No. Siempre buscamos elegir la mejor parte cada vez que nos toca tomar en consideración algo, elegir alguna cosa. Cuando usted está en un buffet, le toca el turno de irse a servir, ¿verdad? Usted va a querer siempre que, si no es usted que se está sirviendo, que los que están allí le sirvan lo mejor de lo que hay allí en el buffet. Nadie quiere lo peor. Todo el mundo quiere lo mejor que se encuentra en ese lugar. Así que los platillos más sabrosos, Michelle, ¿verdad? Es lo que uno va a querer elegir dentro de toda esa amalgama de artículos, de comestibles que se encuentren en ese momento. Pero muchas veces, amados hermanos, lo más atractivo en algunas ocasiones puede resultar no ser la buena parte o no ser la mejor parte. Hay en el día de hoy muchos matrimonios precisamente que han fracasado debido a que no se eligió la persona idónea que el Señor tenía preparada para esa persona, sino que quizás motivado por el atractivo físico, por algunas condiciones externas, la persona tomó una decisión, tomó una elección y no la tomó bajo la dirección de Dios, y pensando que había tomado la mejor parte, entonces en el día de hoy está pasando situación difícil por no haber elegido correctamente. Pero hubo un personaje también en la Biblia el cual quiso elegir lo mejor de lo mejor. Sin embargo, lo que eligió fue causa de su ruina. Y estoy hablando del caso de Lot. Cuando Lot y Abraham se iban a separar, Abraham incluso le dio a Lot a elegir. Elige tú, aquí está todo el territorio. Elige dónde tú quieres ir con tus pastores, y por donde tú te vayas yo me voy por el lado contrario. Y Lot vio todo el territorio, que allí había lomas escarpadas, montes altos, pero vio la llanura del Jordán hermosa, preciosa, que era ideal para los sembrados, para la agricultura. Así lo dice la palabra en Génesis capítulo 13. Dice que Lot contempló toda la extensa llanura del Jordán y vio que toda esa región hasta Zoar era muy buena para la agricultura, pues tenía mucha agua. Así que Lot dijo, bueno, esta es la gran oportunidad de mi vida. Me han puesto a elegir y yo voy a tomar la mejor parte de todo este territorio. Así que Lot eligió la gran llanura del Jordán que conectaba con Sodoma, y lamentablemente esto fue la causa de la ruina de Lot, porque Sodoma era habitada por personas perversas, y eso fue causa prácticamente de la ruina de este hombre que había acompañado a Abraham en la travesía que Dios le había indicado. Así que muchas veces, tratando de elegir lo mejor, podemos elegir lo peor. Pero si en lo natural nosotros queremos tomar siempre la mejor parte, cuánto más cuando se trata de los asuntos espirituales.
Ahí es que debemos elegir lo mejor, estar en los negocios del Señor, estar en los asuntos de Dios, es que nos compete a nosotros estar, y esta sí que verdaderamente sería la mejor parte, la cual nunca será quitada, porque lo espiritual a vida eterna permanece. En este episodio que nosotros hemos tomado, en este capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículos 38 al 42, relata la visita que hace nuestro Señor Jesucristo a una aldea donde habitaban 3 hermanos. Marta, María y Lázaro eran hermanos. Así lo registra el Evangelio de Juan en su capítulo 11 y menciona que esta aldea era Betania. Dice el versículo 38, mientras iba de camino con sus discípulos. Aquí nos da a nosotros la idea de que Jesús no transitaba solo a la casa de Marta y María, sino que iba acompañado de sus discípulos. Algo muy importante para un ministro del Señor, para un siervo del Señor, andar con esa comitiva especial y no visitar a solas personas del sexo opuesto. Una enseñanza que nos da a nosotros este pasaje, porque sucede que a veces ocurre que muchos ministros del Señor lamentablemente empiezan a visitar a mujeres que están solas en los hogares, y esto no es correcto, esto no debe ser. Así que Jesús no estaba haciendo una visita a solas a estas mujeres, sino que iba acompañado de sus discípulos. Dice que Jesús entró en una aldea. Esta aldea, según el registro bíblico de Juan capítulo 11, nos señala que esta aldea era Betania. Betania estaba ubicada en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2,5 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó. Se encontraba esta aldea llamada Betania, y precisamente en esta aldea Betania vivían Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones. Mateo capítulo 21, versículo 17 registra una visita de Jesús a este hogar. Marcos 11:1 registra también la visita de Jesús a este hogar. En Marcos 11 y 12 también se relata. Y en Juan capítulo 11, a partir del versículo 1, además de este texto de Lucas 10:38, que habla acerca de la visita del Señor a esta familia. No sabemos qué había ocurrido con los padres de Lázaro, de Marta y María, que no se hace mención a ellos. Probablemente habían muerto y ellos habían quedado a cargo del hogar. Al parecer sería la mayor, porque era la que estaba ocupada de los asuntos del hogar, de los quehaceres, y mayormente la persona de mayor edad es la que se encarga de la distribución de todo en el hogar. Pero también allí vivía en Betania uno llamado Simón el leproso, y esto lo damos a modo de dar a conocer esta aldea a la cual Jesús fue a visitar. Pero vamos a ver algunos puntos importantes en esta historia. Si nosotros queremos elegir la mejor parte, este pasaje nos da a nosotros datos importantes de lo que tenemos que hacer para elegir esa mejor parte. Número 1, para elegir la mejor parte hay que recibir a Jesús. Sin Jesús nada somos y nada podemos hacer. Él dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, que separado de Él nada nosotros podemos hacer. Y ahí en ese capítulo del Evangelio de Juan habla acerca de que no podemos estar separados del Señor, que debemos estar conectados a Él para nosotros poder servir. No podemos rechazar a Jesús. El que rechaza a Jesús lamentablemente va a alcanzar el juicio de Dios. Esto le ocurrió a la nación de Israel lamentablemente. Juan capítulo 1 versículos 11 al 12 dice: a lo suyo vino
y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué grado alcanzamos nosotros cuando recibimos a Jesús, que nos convertimos en hijos de Dios. Pasamos de criatura a hijos, y es así que es una gran posición la cual el Señor nos ha colocado a nosotros como hijos, porque los hijos son los que heredan de los padres. Así que si usted es hijo de Dios, es heredero del reino de Dios. Muchas personas tienen problemas serios porque no han querido recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y este pasaje nos habla a nosotros que yendo Jesús de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lo recibió en su casa. Así debemos nosotros también recibir a Jesucristo en nuestro corazón, hacer de nuestro corazón el hábitat, el tabernáculo del Señor, para que Él siempre habite con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor siempre está extendiendo una invitación a las personas para que vengan a Él y para Él poder tener intimidad con esas personas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí vemos que el Señor siempre tiene una invitación abierta a toda la humanidad. Solamente basta que alguien le abra la puerta y reciba a Jesucristo si quiere obtener la mejor parte. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que recibir a Jesucristo es recibir la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, y ese sí que es un gran regalo, amados hermanos, el nosotros poder tener ese galardón de poder tener entrada al reino de los cielos. Así que en este primer punto entendemos que para tomar la mejor parte tenemos que recibir a Jesús. Y como le decía, al parecer Marta era mayor en edad que María, aunque no se hace alusión aquí en los pasajes acerca de esto, pero viendo que en los hogares judíos la persona de mayor edad era la que asumía, ¿verdad?, la dirección del hogar en ausencia de sus padres. Número 2, no solo basta recibir a Jesús, hay que hacerse su discípulo. Si usted quiere tomar la mejor parte, además de recibir a Jesús, tiene que hacerse discípulo de Jesús. Ser discípulo significa que hay que oír sus enseñanzas. Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Jesús tenía muchos seguidores. Entre sus seguidores habían también muchas mujeres que hacían un servicio extraordinario a favor de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 39 registra: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. A pesar de que Marta está recibiendo a Jesús en su casa, encontramos que un corazón de discípulo o de discípula lo tenía María en ese momento, porque María estaba a los pies del Maestro. No sabemos cuántas personas estarían ahí escuchando al Señor en ese momento. Recuerden que Jesús no estaba solo en aquel hogar. Él había ido con sus discípulos. Probablemente los discípulos estuvieran también alrededor en ese lugar, ahí donde también estaba María, escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor lugar, dice una alabanza, que estar
a los pies del Señor. Y esta era una característica especial de un buen discípulo. Los buenos discípulos o los discípulos aventajados siempre estaban a los pies del maestro. Recordemos que el apóstol Pablo lo habla y dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, como dice Hechos capítulo 22 y versículo 3. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro que había en aquel lugar. Y eso indica que Pablo fue un alumno aventajado. Así que podemos decir que María era una discípula aventajada porque ahora estaba a los pies del maestro, estaba allí escuchando las enseñanzas de Jesús. No sé si usted ha meditado en este pasaje y se ha puesto a pensar, si hubiese sido yo que hubiese estado a los pies del maestro, ¿qué lugar de tanto privilegio tenía María en ese momento de estar a los pies del Señor? Marta estaba en los quehaceres del hogar. Marta probablemente estaba preparando quizás comida para esta visita que había llegado. Sin embargo, aquí encontramos que María se había olvidado de los oficios. María se había olvidado de cocinar. María se había olvidado de lavar, porque allí había algo mucho más importante que estos oficios que a diario se tienen en la casa. Allí estaba el Señor, allí estaba la presencia del Señor, y ese no era momento para distraerse con oficios. Era el momento de escuchar al Señor en ese momento. Hay cosas importantes en esta vida, pero hay otras cosas que sobrepasan en importancia a lo importante. Hacer oficios en un hogar es importante porque, dígame usted, nadie va a dejar una casa abandonada, sucia, desarreglada. Siempre va a querer tener todo adornado, todo arreglado. Pero por encima de esa tarea del hogar está la adoración al Señor. Por encima de esa tarea del hogar está el servicio a Dios. Y esto lo indica claramente este pasaje, como de qué manera tan sabia María supo discernir lo más importante en ese momento. A veces tenemos múltiples tareas que hacer: ir a la ciudad, hacer esta diligencia, hacer esta otra, pero medimos cuál diligencia es más importante que la otra. Y entonces, ¿qué hacemos? Le damos prioridad a lo más importante y dejamos lo secundario para luego. Nadie le da importancia a lo secundario para dejar lo más importante. Así que es necesario que nosotros atendamos las cosas con ese nivel de prontitud, de solicitud, así como lo hizo María en ese momento, la cual se postró a los pies del Señor y con ello hace ver que era una discípula del Señor. Hay que hacerse discípulo del Señor. Y todos sabemos lo que dice la palabra, lo que requiere ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hay que negarnos a nosotros mismos. Muchas veces hay que negarnos a la carne, a los placeres de este mundo, para nosotros poder ser discípulos del Señor. Y una vez que tomamos en nuestras manos el arado, no podemos volver atrás. Tenemos que continuar hacia adelante, porque el Señor demanda mucho de aquellos que son sus discípulos. El Señor no tiene discípulos para completar un currículo, sino que Él tiene exigencia de cómo deben ser los discípulos de Él. Tienen que dejarlo todo por la causa de Él. María en esa ocasión dejó todo lo que aparentemente a los ojos humanos era lo más importante en ese momento. Quizás Marta pensaba, lo más importante en este momento es atender a toda esta gente que han llegado. Es atender a todo este grupo de personas que ha llegado con el maestro. Pero había algo mucho más importante. Jesús estaba hablando. Y cuando Jesús habla, entonces hay que sentarse a escuchar, hay que callarse, hay que dejar de hacer cosas para entonces poder nutrirse de la enseñanza del maestro. María había escogido lo mejor, había tomado la mejor parte. Número 3. Para tomar la mejor parte hay que oír la palabra de Dios. Usted no puede decir que tiene lo mejor cuando rechaza
la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios y no tan solamente oírla, sino obedecerla. Estar postrado ahí con un espíritu humilde para ver lo que la palabra nos está corrigiendo, para nosotros entonces enmendar nuestros errores y poder tener una trayectoria correcta en el camino del evangelio. Es la palabra de Dios la que nos amonesta, es la palabra de Dios la que nos da el consejo sabio, es la palabra de Dios la que traza la dirección de nuestra vida. Es la palabra de Dios la que se convierte una lámpara, una lumbrera en nuestro caminar. Es la palabra de Dios la que nosotros atesoramos en nuestro corazón para no pecar, para no hacer lo incorrecto. Es la palabra de Dios la que activa la fe en cada uno de nosotros, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos, amados hermanos, de tener esta mejor parte cuando oímos y obedecemos la palabra de Dios. El versículo 39 dice: tenía ya una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Escuchaba lo que él decía. Hay diferencia entre oír y escuchar. Oír, probablemente estaba Marta oyendo lo que el Señor estaba hablando. Mientras ella estaba afanada en los quehaceres del hogar, es probable que Marta estuviera oyendo al maestro hablar estas palabras. Sin embargo, María no solamente oía, sino que estaba escuchando al maestro. Escuchar es como oír con más atención lo que se está hablando. Así que ella escuchaba atentamente lo que el Señor hablaba en ese momento. Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que oír la palabra de Dios es pasar de muerte a vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todos conocemos también aquella parábola que el Señor expone de los dos constructores. El que construye sobre la roca es aquel que oye la palabra y la hace. El que construyó sobre la arena es el que oye la palabra de Dios y no la obedece y no hace lo que dice la palabra. Así que tenemos que tener ese espíritu de discípulo en nuestros corazones para oír la palabra de Dios, y una vez que oímos esa palabra de Dios, actuar conforme al consejo de Dios. Porque de nada sirve que seamos oidores y que luego que salgamos se nos olvide las cosas que hemos oído y que no retengamos, ¿verdad?, el consejo de Dios en nuestros corazones, y que una vez oído el mensaje salgamos y hagamos contrario a la exhortación de la palabra de Dios. Sería algo insólito, ¿verdad?, sin sentido, una persona que actúe de esa manera, que luego de haber oído el consejo de Dios, entonces desprecie ese consejo y actúe por su propia cuenta. Es muy lamentable, y por esa causa hay muchos cristianos que en el día de hoy lamentablemente están fuera del camino del Señor, porque escucharon el mensaje de Dios, mas no obedecieron al mensaje de Dios y caminaron por sus propios caminos, siguieron su propio rumbo y no lo que el Señor había trazado para cada uno de ellos. Lamentablemente hay muchos amigos nuestros que están perdidos allá afuera y necesitan volver a oír la palabra del Señor, necesitan volver a encontrarse con el Señor, necesitan volver a venir y congregarse para que sean alimentados de la palabra de vida eterna. Así que si queremos tomar la mejor parte, hay que oír la palabra de Dios. Número 1, tenemos que recibir a Jesucristo. Número 2, tenemos que hacernos su discípulo. Número 3, tenemos que oír la palabra de Dios.
Número 4, para tomar la mejor parte hay que evitar los afanes y preocupaciones del mundo. Afanado y cargado, muy difícil que pueda tomar la mejor parte. Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Mis hermanos, por más cosas que tengamos que hacer, nunca habrá algo tan importante como escuchar la palabra de Dios, como servirle al Señor. No habrá algo en esta tierra que pueda sobrepasar en valor e importancia que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Esto está por encima de cualquier otra asignación que nosotros podamos tener en esta tierra. Está por encima del trabajo, está por encima de cualquier otra labor que nosotros podamos hacer. Ser discípulos del Señor y escuchar su palabra. Porque esta es la palabra que a vida eterna permanece. Es la palabra que trae transformación al ser humano. Así que los afanes y preocupaciones son distracciones que el mundo está ofreciendo para que nosotros no nos conectemos con el Señor. En este tiempo hay muchas personas conectadas de los aparatos celulares, conectadas del Wi-Fi, pero desconectados de Dios. No tienen la clave del Wi-Fi de Dios. Están desconectados espiritualmente porque están distraídos en sus afanes, en sus quehaceres con los aparatos electrónicos y se han olvidado de intimar con Dios, de pasar un tiempo a solas con el Señor. Todas estas cosas son distracciones que nos van desenfocando del propósito de Dios. No es malo tener un celular, no es malo tener una red social, no es malo interactuar en las redes sociales, pero no le podemos dar todo el tiempo a las redes sociales por encima de intimar con nuestro Dios. Ahí es que está el problema, el uso que se le está dando a estos aparatos, el uso que se le está dando a estos artículos electrónicos que están desconectando a las personas de Dios y conectándole más con el mundo. Y el Señor dice que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque entonces el amor del Padre no estaría en esa persona que ama más el mundo que a Dios. Recuerden, como dijimos, hay cosas importantes, pero hay otras que sobrepasan en importancia a lo importante. Para nosotros es importante tener un teléfono celular. Lo necesitamos, los que trabajamos para comunicación. Es muy importante. Es importante tener WhatsApp instalado en nuestros teléfonos, porque muchas veces ya esta plataforma se ha convertido en una herramienta de trabajo. Ya las personas se comunican con uno a través de WhatsApp para solicitar un trabajo, para solicitar algo. Entonces necesitamos esta plataforma. Lo que nosotros no podemos es darle prioridad por encima de la palabra a estas plataformas, a estas redes sociales. Recordemos el caso de los discípulos del Señor que dejaron sus redes y siguieron al Señor, ¿verdad? Cuando ellos eran pescadores, tenían redes, no eran redes sociales, pero dejaron las redes. Quizá el Señor nos esté motivando a nosotros en el día de hoy a dejar las redes para acercarnos más a Él. Este es un mundo de muchos afanes. Es un mundo de muchos afanes. Es el mundo de Marta. Es el tiempo de Marta que estamos viviendo, amados hermanos. El tiempo de muchos afanes. Pero en este tiempo de Marta necesitamos tener un corazón de María. Un corazón de adorador. Un corazón que se postre a los pies del Señor. Un corazón que entienda que lo importante
es escuchar al Señor y seguir sus lineamientos. Marcos 4, 18 al 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La parábola del sembrador, el Señor está explicando aquí cuál fue aquella semilla o aquellas semillas que cayeron entre espinos. Dice que los espinos crecieron y ahogaron aquella planta que iba a empezar a crecer. Y el Señor dice que esto ejemplifica a aquellas personas que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas no le dejan dar frutos, son ahogados y no pueden permanecer en el camino del evangelio porque están pensando más en cómo voy a producir para mi familia, están pensando más en las riquezas que tienen que conquistar más que en crecer espiritualmente en la obra del Señor. Así que los afanes y preocupaciones impiden que nosotros demos buenos frutos. Jesús dice que aquellos afanes y preocupaciones, ¿verdad?, hicieron que fuera infructuoso. Infructuoso es que no se da fruto. Así que no nos debemos afanar por lo que habremos de comer o habremos de vestir, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo. El Señor nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas serán añadidas. Así que debemos evitar el afán y la ansiedad. Debemos evitar los afanes, las preocupaciones, porque de hecho la misma palabra preocupación en su etimología, si usted divide esta palabra, es preocuparse, ocuparse antes de que ocurran los eventos. Hay muchas personas en este tiempo muy preocupadas con lo que está sucediendo en el día de hoy, con esto de la vacuna, con esto de los tiempos, el anticristo, la tribulación, y hay unos afanes y unas preocupaciones que no son propias de un cristiano. Porque si hemos creído en el Señor, sabemos que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No hay que tener preocupación alguna de lo que habrá de ocurrir. Usted siga siendo cristiano, afírmese más cada día, y así usted va a tener siempre asida la mano del Señor en todo momento y no va a separarse de Él. El Señor dijo, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hay descanso en el Señor. Así que para los afanes y preocupaciones de este tiempo, tenemos que venir al Señor. El Señor va a quitar toda carga, todo estorbo, toda pesadez de nuestra vida, pero necesitamos venir a Él para que Él tome cuidado de cada uno de nosotros y aligere la carga para que podamos transitar este camino de la fe de manera correcta. El versículo 41, Jesús le dice, Marta, Marta. En esta versión dice, está inquieta y preocupada por muchas cosas. Inquieta y preocupada por muchas cosas. En la versión Reina Valera dice, afanada y preocupada. Tenía muchos afanes la pobre Marta. Y déjenme decirle que Marta era una discípula del Señor. Marta amaba al Señor. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Lázaro está enfermo, cuando Jesús llega, ya Lázaro había muerto y Jesús llega, quien sale corriendo es Marta y María se queda en la casa. Fíjense, aquí se invirtieron los papeles. Marta es la que sale corriendo cuando sabe que Jesús está cerca, y entonces María se quedó en la casa. Y luego María es la que sale más adelante. Pero había mucha preocupación en ese día en Marta. Estaba muy turbada. Jesús le dijo, está muy turbada. Esa es la palabra que está en la Reina Valera. Está afanada y turbada con muchas
preocupaciones. Y vemos que María era una gran adoradora del Señor. El capítulo 12 del Evangelio de Juan también nos relata cómo María fue la que ungió con perfume al Señor y con sus cabellos le secó los pies al Señor. Esa era María, la hermana de Lázaro y de Marta, que registra el Evangelio. Hubo dos Marías que derramaron sobre el Señor perfume, ¿verdad? Una derramó ungüento sobre el Señor y esta derramó perfume. Esta era la que derrama el perfume de nardo puro, era María. Esta misma que estamos en esta historia conociendo, la hermana de Lázaro y de Marta. En estos tiempos de Marta, amados hermanos, tenemos que tener el corazón de María. Marta representa a toda persona que está afanada, cargada y turbada con muchas preocupaciones. Y María representa a aquellos que no se están distrayendo con las preocupaciones del mundo, sino que están enfocados en la palabra de Dios. María descansaba a los pies del Maestro. Cuando se escucha al Señor, cuando se oye la palabra del Señor, descansamos. Cuando estamos ajenos a la palabra del Señor, nos turbamos. Estamos confundidos muchas veces porque estamos ajenos a la palabra del Señor. Necesitamos sentarnos a los pies del Maestro. Necesitamos oír la palabra del Señor para que ésta como un bálsamo trabaje en nuestro interior y nos pueda aligerar de toda carga pesada que puede estarnos agobiando a nosotros. ¿Cuántas preocupaciones tenemos por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestra casa, por los alimentos que hemos de comprar, por esto, por aquello? Hay muchos afanes, muchas distracciones en este tiempo. Pero tengamos el corazón de discípulos del Señor, tengamos el corazón de esta mujer, de María, la cual fue una completa adoradora del Señor. Y número 5, amados hermanos, para tomar la mejor parte debemos enfocarnos en lo necesario. Debemos enfocarnos en lo necesario. Y vuelvo a decirle, hay muchas cosas importantes en la vida, pero no significa que porque sean importantes en algún momento sean necesario hacerla. Entonces aquí hay algo importante que debemos entender. Cuando algo es importante y cuando algo es necesario. Era importante limpiar la casa, era importante cocinar, era importante atender a los invitados para Marta, pero había algo necesario que había que hacer en ese lugar y era escuchar al Señor. ¿Se están dando cuenta de todo esto? Lo necesario está por encima de lo importante. Lo necesario está por encima de lo importante. Es importante salir a trabajar, pero me es necesario orar. Y soy rápido para salir al trabajo, pero para orar no saco un tiempo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que lo necesario es lo importante y no lo otro. Es importante trabajar, porque si no trabajamos, como dijo Pablo, no podemos comer. Pero por encima del tiempo que le damos al trabajo está el tiempo devocional que le damos a Dios. Y paso 8 horas en el trabajo. Y tal vez no paso ni 15 minutos orando con el Señor. Pero imagínense usted, haga usted ese análisis, haga ese análisis. Algunos trabajan 8 horas, otros 24, ¿verdad? Como dice Chichi, porque allá en la planta hay que amanecer. Pero, ¿qué tiempo le estamos dando al Señor? Trabajar es importante, pero hay algo necesario que tenemos que hacer. Tenemos que alimentar nuestro espíritu.
Tenemos que fortalecernos en este tiempo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere que oremos. Es que sentimos la necesidad de orar. Pero ahí viene la carne y dice, pero que tú estás muy cansado. Es que tú tienes mucho sueño. ¿Cómo tú te pasaste el día trabajando? Quédate dormido, descansa un poquito más y después tú oras. Cuando te sientas ya un poquito sin sueño. Entonces ahí viene la carne y nos engaña a nosotros. Entonces lo necesario está por encima de lo importante. Muchas cosas son importantes. Y Jesús le dice en el versículo 42, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Nadie le quitará la mejor parte que tomó María. ¿Por qué? Porque ella tomó la necesaria, la que había que tomar en ese momento. La mejor parte la tomó esta mujer. No sé en su vida qué usted está haciendo, si le está dando más importancia a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Si lo estamos haciendo así, estamos mal. Porque las cosas terrenales ciertamente son importantes, pero las espirituales son necesarias. Es una necesidad. Lucas 18, Jesús expone una parábola y habla sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. La oración es una necesidad. Acercarnos a Dios es una necesidad. Tener una relación especial con Dios es una necesidad. Por encima de cualquier cosa importante de esta tierra está lo necesario. Y lo necesario, dice el Señor, no será quitado. Así que enfoquémonos, amados hermanos, en lo necesario. Enfoquémonos por encima de las cosas importantes. Y culminamos, amados hermanos, y les recreo los 5 puntos que hemos tratado en el día de hoy. Número 1, para tener la mejor parte hay que recibir a Jesús. Número 2, no solo basta recibir a Jesús, hay que hacerse su discípulo. Y número 3, para tomar la mejor parte hay que oír la palabra de Dios. Número 4, para tomar la mejor parte hay que evitar los afanes y preocupaciones del mundo. Y número 5, para tomar la mejor parte debemos enfocarnos en lo necesario. Lo necesario es alimentar nuestra vida de la palabra de Dios y acercarnos cada vez más al Señor. Así que, amados hermanos, Jesús es la mejor parte. Escuchar la palabra de Dios es la mejor parte. Buscar lo espiritual por encima de lo natural es la mejor parte. Limpiar nuestro corazón es mucho mejor que limpiar nuestra casa, que lavar los platos, que lavar la ropa. Un corazón limpio es mejor que tener una casa adornada, porque de nada nos sirve tener una casa adornada con un corazón lleno de suciedad. En estos tiempos de Marta, de muchos afanes y preocupaciones, procuremos tener un corazón adorador y buscador de Dios. Si así lo hacemos, estaremos tomando la mejor parte, y quien toma la mejor parte no le será quitada. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Eterno Dios, Padre amado, Dios de gloria, gracias, Señor, por permitirnos hablar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros en esta congregación a no dejarnos distraernos de los afanes y preocupaciones de este mundo. Que demos prioridad a lo necesario, amado Dios.
que demos prioridad a tu palabra, que demos prioridad a intimar en tu presencia, que demos prioridad a tener un tiempo devocional contigo a solas, que demos prioridad, amado Dios, a todo lo espiritual por encima de las cosas importantes que estamos llamados a hacer, porque no podemos ser irresponsables y descuidar las cosas importantes, pero mucho más no debemos ser irresponsables en nuestra vida espiritual, de descuidarnos de la oración y de pasar tiempo en tu presencia. Oh Padre eterno, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, y si estamos saliéndonos del camino, introdúcenos de nuevo, hálanos, llévanos de nuevo al lugar donde tú sabes que tenemos que estar. Padre eterno, bendice a toda la iglesia en esta mañana y que nosotros podamos tener un corazón agradecido, un corazón que busque lo necesario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.